Hola, ¿qué tal? Esto es Biopolítica. Quiero hablar sobre cómo se crea el gobierno único mundial, pero lo vamos a hablar con un paralelismo de hace 2000 años. Quiero que veas esto. Este es el mausoleo de Augusto en Roma. Es una obra grandiosa, desde hace 2000 años, todavía está ahí. Algo ruinoso, pero está ahí. Tiene un altar, un arapapsis, es decir, un altar de la paz. Es el concepto de Augusto, la paz romana. O sea, Augusto está inaugurando una nueva época, por lo tanto coloca ahí un ara de la paz, para inaugurar la paz romana que él va a crear. A partir de él hay paz en el imperio. Entonces, eso es lo que él está inaugurando. A partir de ahora, todo va a estar bien. Ese es el concepto de Augusto, por eso coloca ahí esa ara. ¿Qué hará el nuevo poder tecnológico para decir a partir de ahora todos estaremos bien? Estaremos en la nueva normalidad. ¿Qué hará para afianzar esa nueva normalidad? Porque ya le están tendiendo la camita al anticristo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hará? Augusto hizo esto. Puso el ara de la paz. Ese era su concepto. Este mausoleo está en ruinas, como te lo acabo de explicar. Era colosal. 45 metros de altura por 87 de diámetro. 3 metros más y serían 90 de diámetro, 45-90. O sea, sería prácticamente un cuadrado en un círculo, en un cubo. Prácticamente es eso, es un cuadrado. Es un cilindro, o sea, un cilindro redondo en un cubo. Algo así. Es 45 de alto y casi 90 de diámetro. Con 90 de diámetro, con 45 de alto, ¿no? O sea, prácticamente sería como un cubo, pues. Prácticamente. ¿No? Un cubo achatado a la mitad, ¿no? Algo así. Es interesante, ¿eh? Colócalo en haz un dibujo de esto, ¿no? Pon 45 por 87 o 90, ¿no? De diámetro, ¿no? Es así. Y vas a ver cómo era este monumento. En el centro había un edificio cilíndrico en el que se depositaron las cenizas de Augusto y de su gens, es decir, de su familia. De hecho, aún puede verse hoy la lápida de su sobrino Marcelo, porque Augusto quería fundar una nueva dinastía para el imperio, porque con Augusto se inaugura el imperio del princeps, o sea, del príncipe. Augusto inaugura el imperio de los ciudadanos principales. Después, unos siglos después, un siglo y medio después más o menos, se inaugura el dominus, el dominado, en el bajo imperio, ¿no? El imperio romano se convierte ya en un dominus. El imperio romano cambia de concepto. Del principado romano pasan al dominus. Es así. El dominado le dice, ¿no? Más o menos en el año 284, unos siglos después. El dominus significa señor o dueño. Antes de ello, Augusto no se compara, no se atribuye ser el señor o el dueño. Simplemente se atribuye ser el hijo del Dios. Ya lo hemos visto aquí en Real Biopolítica, en la página de Facebook, puedes encontrarlo. Él se dice el hijo del Dios. Y para eso compulsa a los senadores romanos a que declaren como Dios por una ley a su padre adoptivo y tío carnal, Julio César. Lo declaran Dios, entonces él se dice, entonces yo soy el hijo del Dios. Aunque los senadores nunca lo llamaron el hijo del Dios. Y ya vimos cómo esto trae problemas a los cristianos, porque Jesús es el hijo de Dios, no de un Dios por ahí, no, es el hijo del único Dios que existe. Entonces ahí viene el problema. ¿Te das cuenta? Entonces, el imperio crea esto, crea el princeps, Augusto lo crea, después viene el dominus, el señor, pasamos del principal ciudadano, que lo crea Augusto, como una fase del imperio, pasamos de esto al año 300, 284 por ahí, pasamos al dominus, señor, el dueño. Esa es la diferencia. Pero Augusto quería hacer todo de facto, sin necesidad de que se coloquen más leyes a su favor de él, porque se dio cuenta de que ya no podía presionar más al Senado. Así que lo que hizo fue crear monumentos.
crear símbolos para demostrar su poder. O sea, es fáptico, crear el poder de facto, que al final no pueda nadie cuestionarlo. Ese fue el hecho de Augusto. ¿Lo hará también el nuevo poder tecnológico que se va a instaurar? ¿Crear un poder de facto? Las cosas ya hechas, que ya nadie pueda decir regresamos a lo anterior, ya está, sino que está hecho nomás, ya que se puede hacer. O sea, eso fue lo que hace Augusto. Y aquí está la lápida de Marcelo. Marcelo iba a ser su sucesor de Augusto. Marcelo, o sea, Marco Claudio Marcelo, era miembro de esta familia, de la dinastía Julio-Claudia. Era hijo de Octavia la menor, que era la hermana de Augusto. Augusto tenía su hermana, Octavia, y Octavia tenía su hijo, que era Marcelo. Entonces Augusto quería dar el poder a alguien de su sangre. En este caso sería Marcelo. Pertenecía a la rama de los Claudios, la gens Claudia. Era una rama familiar plebeya. Venía de ahí y desgraciadamente muere. Ofrece unos juegos en el año 23 a.C., ofrece unos juegos enormes en Roma, apoteósicos. Después se enferma, no se recupera y muere. Augusto se quedó sin herederos. Recomiendo ver la conferencia de la doctora Eva Tobalina sobre Augusto. Excelente. Habla sobre cuál es la visión de Augusto para crear una dinastía con un heredero de su sangre. Y desgraciadamente no lo consigue y tiene que aceptar como heredero al hijastro. Es así. O sea, desgraciadamente no le sale a Augusto el tema, no puede, ¿no? Por una cuestión de circunstancias. Pero él ya había creado esa enorme construcción, ese panteón, para poder albergar a su dinastía que él iba a fundar. Desgraciadamente no sobrevivió nada de la sangre de Augusto para que pueda crear una dinastía así. Solamente sobrevivieron los Claudios, los Claudios de la dinastía Julio-Claudia, solamente la gens Claudia, que justamente eran los adversarios de Octavio y de su padre adoptivo Julio César. Eso pasó. Y no le quedó más remedio, porque eran dos gens, la Julia y la Claudia. Octavio era pariente de sangre de Julio César y quería que los Julios, que esa sangre de él, lo suceda. No fue así. Los Claudios fueron los que reemplazaron al primer emperador romano. Los Julios se extinguieron. Antes de que Augusto muera, ya no había ningún Julio, ningún Octaviano, ya no había ninguno de ellos de la sangre de Augusto que le podía suceder. Y fueron reemplazados por los Claudios. Entonces se llama este periodo la dinastía Julia-Claudia. Es así. Bueno, prosigamos. Entonces Augusto tuvo estos golpes en la vida, ¿no? Ahora bien, la relevancia de esto no solamente es arqueológico, es una cuestión política. Para poder entender el asentamiento de la dinastía Julia-Claudia, Augusto accede al poder al ganar 5 guerras contra todos sus adversarios para el control del imperio. La más decisiva fue la batalla de Asio, una batalla naval contra la pareja del momento, Marco Antonio y Cleopatra. ¿Qué querían Marco Antonio y Cleopatra? Crear un imperio en el oriente, con el hijo de César, Cesarión, hijo de César y Cleopatra, como el heredero, el jefe, y los hijos que Cleopatra tenía con Marco Antonio como reyes satélites que den respaldo a Cesarión, el hijo de César. O sea, ya estaban los hijos ahí, ya estaba todo hecho, solamente era cuestión de implementar, y para eso necesitaba a Marco Antonio. Marco Antonio iba a ser el líder de el general, líder militar, que iba a instaurar este proyecto de Cleopatra. Egipto solamente sería uno de los tantos estados de este imperio oriental helenístico. Ella quería revivir un imperio helenístico. Bueno, no fue así, ya sabemos. ¿Y qué hace Antonio apenas los vence? Crea su mausoleo. Manda a construir este enorme mausoleo. Se da cuenta de que necesita una dinastía, pero todavía no podía articular a toda su familia. Así que él lo primero que hace es
a mandar a construirles sus tumbas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existía el culto a los antepasados. Necesita unas tumbas, necesita una buena tumba, una tumba que nunca antes haya visto. Algo con lo cual los romanos están familiarizados es el culto a los muertos. Vamos a hacer eso, pero con un monumento grande, enorme, que no se haya visto antes y que tenga un diseño completamente original. Algo así como lo que hemos visto con el Palacio de Asdrúbal aquí en este canal de YouTube. Puedes verlo. Un palacio en forma de triángulo rectángulo de proporciones 3, 4 y 5. Enorme. Que todo el mundo lo viera y que sepa de que ahí estaba el poder. Porque nunca antes se había visto un palacio de esa forma. Igual lo hace Augusto. Que nunca antes se vea un panteón de esa forma. De esa forma de construcción. De ese estilo. Prácticamente es la misma idea. La neodictadura tecnológica va a crear también algo que nunca antes lo hayas visto antes, pero que nunca antes se haya visto con ese estilo, pero que sea un concepto con lo cual tú estás familiarizado. Digamos las redes sociales. Las redes sociales, y va a ser algo con las redes sociales. Quizás el proyecto Bluebeam, que es algo que tú nunca antes hayas visto, pero tú estás familiarizado con las redes sociales. Igual, ellos estaban familiarizados con sus antepasados. Nosotros estamos familiarizados ya no con nuestros antepasados, sino con las redes sociales. El anticristo usará eso. Y tiene que ser, entonces, un panteón, un monumento al culto a los muertos como nunca antes se haya visto. Hacemos ese enorme rombo de 45 por 90 metros. Y colocamos allí a los muertos. Porque eso es lo que te legitima. ¿Qué hará el anticristo? Va a usar esas redes sociales y va a ser algo enorme, que todos lo vean, que se pueda ver, para poder crear el poder, para poder legitimar su poder. En el caso de Asdrúbal, su palacio estaba en ese otero, en ese promontorio, para que se vea desde lejos, se pueda ver, porque eran comerciantes, ellos paraban en barcos, los cartagineses eran una talasocracia, entonces se tenía que ver como más grande que un faro. Asdrúbal hace ese enorme palacio. En el caso de Augusto lo hace en Roma. ¿Por qué? Porque no le interesa lo que vean los demás, no le interesa lo que vean los galos, los hispanos, no le importa, porque ellos no son romanos. Tienen que verlo los romanos. En cambio, Asdrúbal tienen que verlo los cartagineses, que los cartagineses paran en barco. En caso de Augusto tienen que verlo los romanos. Pues lo hace ahí, en pleno campo de Marte. Lo construye ahí, en pleno campo de Marte, para que lo vean los romanos. Tienen que verlo todos los que están implicados en esto. En otras palabras, la neodictadura va a usar las redes sociales, esos instrumentos tecnológicos, y tendremos que verlos todos los que usamos redes tecnológicas. ¿Cómo puede ser? Proyecto Bluebeam. Entra al canal de Rumble y de BitChute de Real Biopolítica, puedes ver la descripción aquí abajo y encontrarás temas sobre el proyecto Bluebeam. Tienen que verlos todos. Así se crea el poder. En el caso de Augusto pues ordena esa construcción de ese enorme mausoleo para colocar ahí a sus parientes, ¿no? El campo Martius. Eso está en el campo de Marte. Ahí coloca el mausoleo. Justamente en un área de Roma donde el historiador Tito Livio sitúa el ascenso al cielo del mítico fundador de la urbe, Rómulo, el primer rey de Roma y fundador de Roma, el que traza el arado para demarcar la urbe de Roma con el arado. Este Rómulo, cuando va al campo de Marte, se dice que cuando va al campo de Marte es abducido, fue ascendido a los cielos, ¿no? ¿Quién más fue ascendido a los cielos? Se dice que Rómulo fue ascendido a los cielos, ¿no? Claro, es parte de la leyenda. En verdad, el único que fue ascendido a los cielos es que se conoce en el Nuevo Testamento, es Jesucristo. Pero acá los romanos quieren decir que Rómulo lo ha hecho. Rómulo asciende a los cielos y el cielo se cubre de espesas tinieblas. Y hay truenos y relámpagos, como en el Nuevo Testamento. Entonces Rómulo es arrebatado
por los dioses, se transfigura, se convierte en un dios, y ese dios recibe el nombre de Quirino. Y justamente en esa zona, Augusto coloca su mausoleo. Entonces, ese es Quirino, el dios de la lanza, por su carácter guerrero. Era uno de los dioses principales del panteón nativo romano. Ese es el dios Quirino. ¿Por qué? ¿Por qué Rómulo lo hace ahí? Porque está diciendo lo siguiente: cuando yo muera, así como Julio César, ya revisa la página Facebook de Real Política sobre cómo Augusto trata de decir que César es llevado a los cielos, y hasta acuña una moneda diciendo que César está siendo llevado, ¿no? por un cometa, ¿no? Que César está regresando a Venus, todo eso, ¿no? Bueno, quiero que veas cómo él coloca ese panteón ahí como diciendo: yo también cuando muera, pues voy a ser así como Quirino, como este rey Rómulo. También voy a ser arrebatado a los cielos y voy a transfigurarme como un dios y voy a ser arrebatado, ¿no? O sea, porque soy hijo del dios César, que el Senado hizo una ley declarándolos dios, con una ley. Es así, o sea, imagínate la superchería de Roma, ¿no? Y la forma como se les podía manipular. Entonces, Augusto dice eso: me van a poner ahí y voy a aparecer entonces como... Esa es la idea que estaba dando, ¿no? Así como el primer rey, yo también voy a ascender así, cuando me pongan ahí muerto, ¿no? Y también a toda mi familia, porque así está, a su familia la está diferenciando del resto. Ya hemos visto aquí en Radio Política, cuando hablamos de varios temas, ¿no? Sobre el origen de las oligarquías, cómo hacían ellos para diferenciarse del resto, para decir que eran diferentes, ¿no? Eso es lo que está haciendo Augusto acá, ¿no? Eso es lo que está haciendo él. Está regresando al primer rey y está diciendo que él también es como ese primer rey, también tiene ese derecho a gobernar. A ese rey que se levanta en un cielo de espesas tinieblas, en medio de truenos y lámpagos, y se convierte en un dios, se transfigura. De lo que es mortal se vuelve divino, como Jesús. Es así. Entonces, ese es el poder, O sea, ya hemos visto. Entonces ya estamos yendo a otros puntos, ¿no? Estamos ya viendo el punto de cómo este poder tecnológico va a aparecer. Todos usamos las redes, se va a meter ahí, ¿no? Nos va a encandidar con las redes, va a hacer el proyecto Bluebeam. Todos aquellos que usen redes van a enterarse de ese proyecto, van a enterarse de eso que va a pasar. Todos lo van a ver, ¿no? Sobre todo los que usan redes van a estar enterados más rápido. Y se va a legitimar con alguien que haya asistido antes. Es decir, se va a hacer pasar por Cristo. Es parecido a lo que estaba haciendo Augusto, ¿no? Se hace pasar por un hombre que se transfigura en Dios y es ascendido a los cielos en una noche, una noche de un cielo que se cubre de espesas tinieblas en medio de relámpagos y truenos. En el caso de Cristo, Cristo muere en el día, pero el cielo se oscurece y hay relámpagos y truenos. Es la misma historia. Entonces, este dictador tecnológico también va a hacer lo mismo. Se va a poner en ese lugar, va a tratar de emular a ese antiguo personaje para hacer creer que él también participa de ese poder, de ese carisma, de esas cualidades que le hacen gobernar, que le dan el título, la legitimidad para gobernar y que nadie lo cuestione. Como vemos, siempre son los mismos elementos. Ahora bien, vamos al otro punto. Sabemos que Augusto coloca el ara bapsis, o sea, el ara de la paz. Quirino, este dios que es el dios Rómulo, Quirino también era un epíteto para el dios Jano, que era el dios de la paz. Sucede que el anticristo también será llamado el príncipe de la paz. Va a conseguir un acuerdo de paz y todo el mundo lo va a ver como la salvación. Si te das cuenta, la forma como se establece un imperio siempre es la misma, siempre son los mismos elementos. La pregunta es si el nuevo imperio tecnológico va a usar estos elementos para instaurarse. Los mismos elementos que usó Augusto los va a usar, pero lo va a usar al estilo tecnológico. Con las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, va a ser lo mismo que sucedió hace unos 2000 años. Lo mismo que hace 2000 años. Solamente que acá tienen tecnología. En ese tiempo no. ¿Qué harían con tecnología? Harían lo que te estoy explicando.
y quizás hasta pondrían más cosas. Pero, ¿qué más cosas crees tú que pondrían? Vamos a colocar esos elementos aquí en la descripción de Real Biopolítica de este vídeo y dinos tú, ¿qué otros elementos podrían colocar para encandilarnos, sorprendernos y instaurar el nuevo imperio dictatorial tecnológico? Recuerda, la verdad está a la vista y nos vemos.